El día de hoy informaremos sobre el estado que guardan las plazas de Dirección General Adjunta en la Administración Pública Federal. Se encuentran con nosotros la secretaria de la Función Pública, la doctora Irmeréndira Sandoval Ballesteros, la maestra Tania de la Paz Pérez Farca, subsecretaria de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, el titular de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, el maestro Francisco Javier Varela, el director general de Tecnologías de la Información, ingeniero Luis Gutiérrez Reyes, y el jefe de oficina de la secretaria, maestro Edgar Moreno Gómez. Le damos la palabra a la doctora Irmeréndira Sandoval. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco a la subsecretaria Tania de la Paz que me acompaña esta tarde para clarificar también si hubiera necesidad de algunos asuntos de las cuestiones que en su subsecretaría tiene a cargo, y desde luego a los colegas de la Función Pública que nos acompañan. En atención, como saben, a la instrucción y a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa esta mañana, y a la duda que alguno de los colegas de los medios expresó al respecto de las direcciones generales adjuntas, me permití convocarlos para darle seguimiento y charlar más claramente al respecto de este importantísimo tema para nuestro gobierno, para la Administración Pública Federal. Hemos tenido avances muy positivos que me permitiré expresar, y también tenemos, desde luego, retos que estamos tomando con mucha seriedad. Como ustedes saben, desde el primer momento de la administración hemos impulsado medidas de austeridad republicana en contraposición a la austeridad neoliberal, que han estado dirigidas a terminar el dispendio en la administración pública. Para recapitular, en primer lugar, como saben, eliminamos privilegios de la alta burocracia, cancelamos el seguro de separación individualizado que gozaban estas castas de la administración pública en general. El seguro médico privado costaba más de 5,000 millones de pesos al año, que hoy son ahorros netos para el gobierno. Como saben, también se expidió la ley de remuneraciones, y por lo tanto redujimos los sueldos de los puestos de mando entre un 47% de reducción que tuvo en sus ingresos el presidente de la República, y diversas cambios al respecto de los secretarios de Estado, los subsecretarios, los directores generales, titulares de las más altas responsabilidades del gobierno, que dejaron de recibir esos ingresos tan dispendiosos. Por ejemplo, el presidente anterior, el licenciado Peña Nieto, ganaba casi 160,000 pesos netos en la nómina, mientras que el presidente López Obrador redujo, ya digo, esta cantidad en 47%, casi 48%, y solo percibe 108,000 pesos netos. Asimismo, los subsecretarios redujeron en casi un 30% sus ingresos, ganando muy similar al presidente mismo, 107,000 pesos netos. Los subsecretarios también ganan 106,000 pesos netos, jefes de unidad 104,000, los directores generales cantidades muy menores que contrastan en casi entre 30 y 47% de diferencia con los sueldos del gobierno anterior. En segundo lugar, se redujeron las estructuras de apoyo a los funcionarios de alto nivel. Se inició un proceso para reducir en 30% el costo de las casi 2,000 plazas de gabinete de apoyo. Los gabinetes de apoyo pues son asesorías y son cuestiones que no hacían cosas sustantivas, eran plazas, si bien en algunos momentos importantes, se generaron muy abultadas en los últimos años, y conforme a la línea de austeridad y conforme a la norma que publicamos el 17 de mayo de 2019, en el DOF, el Diario Oficial de la Federación, se prohibieron estos gabinetes de apoyo, se dio la directriz, de hecho, de eliminarlos en un 30%,
y las direcciones generales adjuntas de estos gabinetes fueron también eliminadas en su totalidad. Se limitaron los choferes, está claro también que hoy solamente los secretarios de Estado, que está muy acotado el número, pueden tener choferes, ya no hay para ningún otro funcionario de alto nivel, ni siquiera para subsecretarios, y los secretarios particulares también fueron eliminados como plazas de apoyo. En tercer lugar, se eliminaron altas posiciones en el gobierno. En total, incluyendo plazas de todos los niveles de mando y enlace, se han devuelto 8,828 plazas, que representan un ahorro de 4,291 millones de pesos para este ejercicio fiscal. No se tocó, y eso siempre no nos hemos cansado de subrayarlo una y otra vez, no se tocó a trabajadores operativos, a trabajadores de base, a trabajadores que en general reciben los ingresos más menores, ¿verdad? Y que representan pues un 92 de cada 100 trabajadores y funcionarios en todo el gobierno. Entonces, eso también es importante dejarlo claro. Y finalmente, pues se han reducido los gastos superfluos entre el 1 de diciembre de 2018, a nuestra llegada al gobierno, y el 30 de diciembre de 2019, el gasto en comunicación social también se ha visto muy reducido en todas las dependencias de la Administración Pública Federal. Este gasto en comunicación social se redujo en casi un 90% respecto del año anterior, lo que nos ha representado para el gobierno ahorros por más de 7,300 millones de pesos, y de acuerdo con datos oficiales de la Oficialía Mayor de Hacienda, los ahorros de compras consolidadas también han arrojado ganancias millonarias para la Federación en términos de renegociación también de contratos y consolidación de las compras, y estos superan, estos ahorros, los 150,000 millones de pesos. Todas estas cifras se las vamos a hacer llegar en un boletín de prensa específico para este efecto, pero lo que queremos es subrayar que estos son resultados concretos, contantes y sonantes de todas las esfuerzos que se han hecho desde el gobierno por instrucciones del presidente de la República, y por supuesto por la convicción de esta Secretaría de Estado para que caminemos rumbo a la austeridad republicana de Estado. En esta dependencia, en donde ustedes están bienvenidos y siempre lo serán, la función pública redujo en un 30% el gasto de personal, lo cual equivalió a casi 400 millones de pesos. Hemos ahorrado también en la adquisición de servicios, de vehículos, ya no hay celulares, ya no hay gastos en términos del servicio médico privado, y hemos logrado ahorros de más de casi 10 millones de pesos anuales en vigilancia, más de 24 millones de pesos en arrendamientos de un edificio. Teníamos una sede alterna que arrendábamos y que hoy todos nos hemos organizado mejor en los espacios y prescindimos de ese edificio alterno. Entonces, 24 millones de pesos mensuales que gastábamos en esto han sido suspendidos. También tenemos ahorros de 6 millones de pesos en rentas de vehículos y $500,000 de pesos en telefonía celular. Podrán sonar a ahorros muy menores, porque somos una de las secretarías que menos gastos le representa al gobierno. No somos una secretaría onerosa en este caso para el gobierno, pero sí somos una secretaría que genera muchos ahorros al respecto de nuestras funciones. En la función pública hemos sido también los primeros promotores y ejecutores de la austeridad republicana, y desde las disciplinas, ya decía, de gasto, de personal, y aquí, y eso es muy importante decirlo porque yo me honro de ello, también de eliminación de direcciones generales adjuntas. Las medidas comprometidas por el presidente de la República han sido implementadas pues desde el principio con mucha pulcritud, con mucha convicción, y evidentemente en el memorándum presidencial del 3 de mayo de 2019, que tuve el honor de dar a conocer ante los medios junto con el secretario de Hacienda, establecimos las directrices de acción
a través de las cuales se tendrían que organizar estas disciplinas de gasto, estas disciplinas organizacionales y estas disciplinas de ahorro en la Administración Pública Federal. Hoy ya tenemos, y eso es un grado adicional, ya tenemos una ley federal de austeridad republicana de Estado, que como todos ustedes saben, fue aprobada ya en las dos cámaras legislativas. El 30 de abril se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados y el 2 de julio también estuvo aprobada por en el Senado de la República. Entonces, de hecho, la buena nueva que me permito anunciarles hoy es que esta Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado será publicada ya mañana en el Diario Oficial de la Federación, lo cual va a transformar completamente la aplicación de la austeridad en todas las líneas en la Administración Pública Federal. A partir de esto, a partir de mañana, de su publicación oficial en el DOF, esta Secretaría de la Función Pública, a través de sus más de 213 órganos internos de control en toda la Administración Pública Federal, seremos el garante del cumplimiento y estaremos revisando una a una todos los rubros que están contenidos en esta Ley Federal de Austeridad Republicana, y para lograrlo quiero enfatizar y anunciar que ya estamos trabajando junto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para eliminar de tajo todas las direcciones generales adjuntas o las plazas con niveles L del tabulador de sueldos en todas las secretarías de Estado. En concreto, y entrando a la materia de la información que le interesa a la sociedad, al 31 de octubre se han devuelto y cancelado 655 direcciones generales adjuntas que han generado ahorros por 1,000 millones de pesos. Hay, digamos, un top 10 de las secretarías de Estado que han cancelado más direcciones generales adjuntas que otras, pero todos vamos en un muy buen camino rumbo a la eliminación de todas y cada una de ellas. Destaca, desde luego, por la claridad con la cual conduce este país el presidente de la República y, desde luego, porque con el ejemplo se predica, también destaca, y me honro por ello, la Secretaría de la Función Pública, que ha eliminado también el 100% de sus direcciones generales de adjuntas. Doy ejemplos también de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que eliminó 92 de estas plazas L, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público eliminó 71, la de Educación Pública 51, la del Trabajo y Previsión Social 48, por mencionar algunos ejemplos de quienes ya no solamente entraron en esta franca vaciamiento de las plazas, es decir, de que ya no están ocupadas, sino también se dio el paso adicional de la cancelación de las mismas. Es decir, hay dos procesos, uno de dejarlas sin contrataciones, vacías, vacantes, en vacancia, y por otro lado está el proceso de trituración en el presupuesto y en los sistemas operativos y de contabilidad. Y en ese camino de la cancelación de facto de estas direcciones generales adjuntas vamos caminando muy, muy bien. Adicionalmente, las dependencias de la Administración Pública Federal, como parte del proceso de transformación que comenzó con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del 30 de noviembre de 2018, ya han eliminado evidentemente pues algunas subsecretarías, inclusive algunas coordinaciones que eran muy onerosas, titularidades que eran muy pesadas para el costo del gobierno a la sociedad, y esto se está viendo reflejado también en un proceso de reescritura y, por supuesto, de aprobación de todos y cada uno de los reglamentos interiores de las dependencias oficiales. Las secretarías de Bienestar, Desarrollo Agrícola, es decir, SEDATU, Cultura, Seguridad Pública y evidentemente la Oficina de la Presidencia ya no tienen una sola dirección general adjunta en sus nuevos reglamentos. Asimismo, la Secretaría de la Función Pública ya no tiene una sola dirección general adjunta en su
próximo nuevo reglamento. Entonces, estamos haciendo en esta Secretaría lo instruido por el presidente, y en la Ley Federal de Austeridad Republicana también tenemos la facultad de vigilar y desde luego de inmediatamente castigar a quienes no estén cumpliendo con la ley. Y una de las leyes más acariciadas, más valiosas y más importantes para el presidente de la República y para todos los que lo apoyamos en su proyecto gubernamental es la Ley Federal de Austeridad Republicana. Entonces, estaremos siendo garantes y vigilantes de que se cumpla con la Ley de Austeridad Republicana. Asimismo, en algunos casos hay todavía direcciones generales adjuntas que además están previstas en torno a las directrices que se estaban dando en el memorándum del 3 de mayo. El memorándum del 3 de mayo, como todos ustedes saben, señalaba que se tenían que eliminar las direcciones generales de adjuntas que no estuvieran respaldadas por una facultad considerada en los reglamentos específicos. Entonces, estamos haciendo el estudio de cuáles no cumplen con esta cuestión y evidentemente estaremos dándole seguimiento para que se eliminen. Hoy, en particular, se comentó, entiendo por el colega aquí presente y en la conferencia matutina del presidente, que en este portal que nosotros coordinamos, que es el Trabaja-En, que es administrado por esta Secretaría de la Función Pública, en particular por el maestro Francisco Varela, que también está aquí presente, que podrá dar más detalles al respecto, decía, hay 27 direcciones generales adjuntas en concurso. Es un dato no preciso, porque lo que tenemos nosotros en nuestras bases de datos es que estas son solo 9 plazas en concurso. Actualmente corresponden a 5 instituciones de la Administración Pública Federal, que son la Secretaría de Agricultura, de Desarrollo Rural, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SEDATU y Hacienda de Crédito Público. Esas secretarías tienen en concurso 9 plazas para cumplir, y es lo que quiero enfatizar, para cumplir con la normativa de la Ley de Servicio Profesional de Carrera, que también nosotros somos garantes de su cumplimiento, esta Secretaría de Estado, y esto ocurre porque cuando una plaza es ocupada por artículo 34 de esta misma ley, es decir, una posibilidad de designarlo en forma directa, estamos obligados a, dentro de los 45 días posteriores a su ocupación, abrir un proceso de concurso. Eso es todo lo que está aconteciendo, es decir, un proceso normativo y de ley que le tenemos que dar cumplimiento. Pero el hecho de que estén en concurso esas 9 plazas de direcciones generales adjuntas no las exime de también ser eliminadas una vez que ellas entren en fijo. Es decir, todas y cada una de las direcciones generales adjuntas de este nuevo gobierno, como lo ha instruido el presidente de la República y como es mi convicción personal como secretaria de la Función Pública, van a ser eliminadas tarde o temprano. El hecho de que estamos en un proceso de tránsito, pues alenta algunas cosas, y también, como bien lo ha dicho el presidente de la República, hay inercias que hay que ir cambiando. Pero la convicción de esta secretaría y evidentemente del presidente de la República es que esa figura se tiene que eliminar de tajo. Tenemos el firme objetivo de erradicarlas al 100% y construir verdaderamente un gobierno para el pueblo, no seguir persistiendo con la burocracia de privilegios exorbitantes y facultades y responsabilidades mínimas. Estamos convencidos de que hay que cuidar los recursos, de que hay que ofrecer lo mejor de nosotros y que queremos los mejores cuadros para este gobierno, y los mejores cuadros para este gobierno van a venir no por los incentivos monetarios, financieros, de grandes sueldos y salarios, sino por la convicción de servir a la transformación, por la convicción de servir a la patria, y por ello es que estamos sin ninguna duda de que vamos a seguir con los mejores cuadros en esta Administración Pública Federal. Muchas gracias y quedo atenta a todas sus preguntas. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de la secretaria Ermerendira Sandoval y abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Si nos regalan su nombre y el medio que representan, por favor. Acá adelante. Hola, buenas tardes. Hola. Alberto Marroquín, de Frecuencia CAT y JF Informa desde Cancún, y es ahora AM de Querétaro. Bienvenido. Lo que comentaba de las que están ahorita actualmente en concurso,
Efectivamente, ahorita aparecen en el portal esas que están en concurso, pero realmente hay más en concurso porque en el portal aparecen hasta la fecha que uno puede ingresar a participar en la plaza a concursar. Obviamente hay un proceso de selección del examen técnico, gerenciales, y en ese caso hay más plazas todavía en concurso, ahorita se siguen en concurso. Hablamos yo contabilicé 27 desde el 7 de octubre a la fecha, que estaban en proceso, van cerrando la fecha de inscripción para los ciudadanos que quieran participar a esas plazas. Por eso yo mencionaba que eran 27 plazas, que si las contabilizan van a ser 27 o 28 más 10 que yo le reporté al presidente el 7 de octubre. Por eso, y la cuestión aquí es que si esas plazas, como usted lo indicó, efectivamente son necesarias, y no me explico cómo las van a desaparecer, porque entran a un proceso de un servicio profesional de carrera. En teoría esa gente está ingresando con una seguridad transeccional, que esa es la intención a veces de esta ley del servicio profesional de carrera. Sí, no, la profesionalización es una cosa muy diferente a la basificación en términos de un proceso a la manera de un sindicato, por ejemplo. O sea, los procesos que se abren a través de la ley del servicio profesional de carrera son de naturaleza muy, muy diferente. Y lo que queremos es darle certezas de profesionalización, pero no de una basificación, mucho menos de una tabulación específica a la cual se tienen que ceñir. Entonces, lo que me refiero es que el hecho de que estén en concurso esas 9 plazas, que son las que yo tengo refrendadas aquí por mi sistema, puede ser que en el agregado sean 20 y tantas, como usted dice, lo cual, por cierto, es diferente de las miles de direcciones generales adjuntas que recibió este gobierno al principio en la administración. Al principio de la administración. Entonces, las 20 y tantas que usted está aludiendo y que podemos ir definiendo la cifra final y que estén en concurso hoy no las exime de una retabulación en donde las direcciones generales adjuntas y las que están en esta categoría de L van a desaparecer. Entonces, ese es mi mensaje básico, que no tenga desconfianza de que todas las direcciones generales adjuntas, sobre todo las onerosas y que no tengan ninguna exigencia inmediata hoy, están desapareciendo y muy prontamente también en el futuro, muy cercanamente, van a desaparecer de tajo, ya le digo, con la Ley Federal de Austeridad Republicana. Pero para mayores datos técnicos le voy a dar la palabra a la subsecretaria Tania. Muchas gracias, secretaria. Bienvenido. Efectivamente, como bien lo señaló la secretaria en su discurso, también somos garantes de la ley del servicio profesional de carrera, y nosotros, al no estar asegurando que existan estos concursos, caeríamos en violación tanto a la ley como al reglamento. Este artículo 34 y su correlativo, que está en el artículo 92 del reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, efectivamente contemplan esta excepción a la designación. Y en ese sentido, una vez que se ha ocupado esta plaza por artículo 34, se tendría que concursar. La Secretaría dijo que se eliminarían estas direcciones generales, pero desde la Secretaría de la Función Pública somos totalmente responsables de los procesos legales, y en ese sentido tiene que hacerse una armonización para llegar a esta eliminación de las direcciones generales, lo cual ya estamos platicando con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para revisar el presupuesto, los tabuladores, que efectivamente se haga de manera responsable, y esto en concordancia con también una modificación a la Ley del Servicio Profesional de Carrera y a su reglamento. Segunda pregunta. Del lado izquierdo, por favor. Buenas tardes a todos, Mario Torres de Televisa. Secretaria, como parte de esta misma inquietud del compañero en la mañana, el señor presidente mencionó que hay 2 exsecretarios que pasaban de dependencias en dependencias y se habían llevado varios millones de pesos, por lo que él llamó el fondo de ahorro, que yo creo que se refería al seguro de separación individualizada. Como bien usted lo menciona, una vez que se publique mañana, entra en vigor pasado mañana, ya mañana esta ley. Sí. Mi pregunta es, durante todo este año, en lo que va esta administración, hay personas que todavía, porque la ley no existía, seguían aportando o deben seguir aportando este recurso para que en un momento determinado puedan hacer uso de él.
Mi pregunta es, ¿efectivamente se canceló desde que ustedes llegaron o sigue vigente y por lo tanto pueden tener derecho todavía a ese seguro? Y la segunda, ¿sabe usted a qué funcionario se refería, señor presidente? Sí, se canceló la cuestión de la recepción de este tipo de prebendas, fue cancelada desde el primer día de nuestra llegada. Ha habido abusos, pero también tenemos de nuestro lado a los órganos internos de control que nos han reportado inmediatamente de estos abusos y que con trampas leguleyas han querido seguir lucrando de los recursos públicos, con los recursos públicos, pero también nuestros órganos internos de control en nuestras áreas de responsabilidades están dando el seguimiento y están dando todos los hallazgos y sometiendo a la consideración de las áreas que van a dar la sanción, en este caso, las sanciones incluso resarcitorias o las multas que ameriten estos abusos. No sé a qué funcionario se refería y si me permite le voy a dar la palabra ahora a nuestro titular de Desarrollo Profesional, que estuvo a cargo de esta reescritura junto con la oficial mayor y con el personal de la Secretaría de Hacienda, para cerrarle la puerta a este tipo de abusos, por favor. Muchas gracias, señora secretaria. Bueno, comentar que el 28 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos, que oficialmente eliminó esta prestación que se conocía como el seguro de separación individualizado. Entonces, desde el 1 de enero, como indicó la secretaria, ninguna institución del gobierno ha aportado un solo peso a este concepto. Sin embargo, algunos funcionarios optaron de manera voluntaria por continuar planes de ahorro en los que ellos aportaran parte de su sueldo, pero lo importante aquí es que toda vez que en el manual ya no se prevé aportación alguna de la dependencia, esto ya es un ahorro privado, que por ejemplo es como si uno fuera al banco y decidiera abrir una cuenta de ahorros. Entonces sí clarificar que no hay nadie en este ejercicio fiscal que haya recibido un solo peso de aportación para este fondo. Los funcionarios que eran parte de la administración desde años anteriores tuvieron la oportunidad de cobrar lo que en su momento, en términos de las disposiciones que administraciones anteriores habían establecido, hubieran logrado en su caso ahorrar. ¿Existe un estimado de cuánto se ahorró con esta decisión? Sí, el ahorro del seguro de separación individualizado es hasta el 10% del valor de la nómina. El detalle es que cada persona elegía de manera individual si ahorrar 0, 1, 2, 5 o 10. Y esto es un dato personal, es decir, había gente que ahorraba 0, había gente que ahorraba 10. Entonces sabemos que lo que se dejó de aportar es hasta el 10% del sueldo bruto de los servidores públicos. Por otro lado, en el caso del seguro de gastos médicos mayores, en 2018 tuvo un costo de 5,000 millones de pesos que ya no se erogaron en 2019, toda vez que el mismo 28 de diciembre se eliminó esa prestación del manual de percepciones. ¿Otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Laura Toribio, del periódico Excelsior. Secretaria, preguntarle si nos puede especificar este número que nos dio al inicio de 8,828 plazas que se eliminaron, detallar qué tipo de plazas son y cuántas direcciones adjuntas faltan por devolver, es decir, cuál es el avance que se tiene con estas 655 que ya se eliminaron y para cuándo estarán ya recortadas de tajo, como usted lo menciona. Gracias. Muchas gracias. Sí, el ahorro por devolución de 8,828 plazas de todos los niveles implica casi 5 mil millones de pesos. En estas cantidades millonarias de los 5,000 millones de pesos y las más de 8,000 plazas están casi 1,000 direcciones generales adjuntas, en particular son 655, pero si bien representan pues no el número que aspiraríamos a reportar hoy, son logros muy importantes porque son plazas absolutamente trituradas para que lo entiendan. Ya no van a poder ser presupuestadas en los ejercicios próximos de nuestra administración pública, porque tenemos todavía una gran cantidad de direcciones generales adjuntas vacantes, pero existentes, que nos implica un gran reto ir estudiando, porque también tenemos que tenerlo muy claro,
no podemos prescindir de ciertas funciones que algunas plazas de esta categoría L o de esta concepción de Dirección General Adjunta están realizando en la actualidad. De hecho, algunos titulares de órganos internos de control de mi propia Secretaría de la Función Pública son direcciones generales adjuntas que evidentemente transformaremos para que nos cuesten menos, y estoy seguro que nuestros señores contralores van a aceptar de buen modo quedarse con esas mismas plazas, simplemente retabuladas a la baja, como es la instrucción del presidente. Ya no van a ser direcciones generales adjuntas, sino simplemente direcciones o incluso alguna cuestión más humilde en términos de las percepciones. Pero son estos montos. Hemos tenido ahorros también, como contestando un poco a la pregunta anterior, millonarios en términos de la cancelación de seguros de gastos médicos mayores por más de 5,000 millones de pesos. Entonces, sumados los 4,291 millones de pesos, más los 5,000 millones de pesos, más la reducción por los sueldos, que ya les decía que son reducciones que van desde el 20% hasta el 47% o casi 50% en el caso del señor presidente, y que han dado ahorros de casi 2,000 millones de pesos, pues lo que reportamos a grosso modo son casi 11,000 millones de pesos de ahorros, nada más por las iniciales 655 DGAs, otras titularidades de altos mandos, las seguros de gastos médicos y evidentemente los honorarios tan onerosos. Entonces, pues 11,000 millones de pesos, yo creo que no es poca cosa, y están totalmente reflejados en las becas, en las medicinas, en los programas educativos. Ese dinero no está en los cajones, ese dinero está siendo utilizado en todo el bienestar, porque pues no tendríamos otra forma para estar entregando los recursos al pueblo, si no es por esta numeralia que hoy les comparto. La tercera y última. ¿Cuántas plazas faltan, secretaria, de devolver y para cuándo? A ver, le voy a decir al director general de Tecnologías de la Información. Teníamos 2,425 plazas por devolver de DGAs, por cancelar. Muchas gracias. Sí. Dos cosas muy rápido. Sí. Entonces, existe una contradicción entre las dos leyes que nos decía, la de austeridad y la de servicio profesional de carrera. Y si esto es así, entonces tendría que el Congreso iniciar una reforma para eliminar totalmente este tipo de plazas, o se eliminarían de manera administrativa. Ninguna contradicción, al contrario, hay un embonamiento perfecto entre las dos. La ley de profesionalización camina hacia eso, hacia que nuestros cuadros tengan certeza en su desarrollo profesional y tengan una claridad de que solamente es a partir de méritos y solamente es a partir de la entrega a la nueva ética pública que ellos van a seguir siendo partícipes del gobierno. Es decir, la profesionalización no es una cuestión de dineros, sino la profesionalización es una cuestión de convicción y sobre todo de entrega a la mejora personal y a que se evalúen bien sus méritos. La profesionalización implica que entren sin discriminación y con base en méritos al servicio público, y después que vayan subiendo en base a estos mismos méritos, y después también que puedan ser calificados, evaluados, para que entren verdaderamente los mejores cuadros. Y la Ley Federal de Austeridad Republicana también está empujando hacia una nueva ética pública, en particular en el tema de los conflictos de interés. Como usted sabe, una de las cuestiones que se debatió más y que incluso generó polémica política en estos días es nuestra llamada periodo de veda o digamos la medida que hemos tomado en la Ley Federal de Austeridad Republicana para cerrarle la puerta a la puerta giratoria. Con la exigencia de que los funcionarios públicos, una vez separados de sus encargos públicos, no se puedan ir a entregar información
que ellos hubieran tenido contacto, que hubieran regulado en las corporaciones, en particular las corporaciones financieras o las corporaciones que están enfrente del gobierno y del Estado. Y entonces yo lo que veo es un total coordinación y embonamiento entre la Ley Federal de Austeridad Republicana y la Ley de Profesionalización. Muchas gracias. Sí, perdón. Ay, perdón. Gracias. Tere Moreno, del Universal. Buenas tardes. Secretaria, entonces, me gustaría saber cuántos trabajadores eventuales se dejaron de contratar a partir del 1 de enero, por una parte, porque también eran, parte importante del servicio, cuántos se dejaron de contratar eventuales y finalmente este recorte o esta compactación del personal en las dependencias, ¿cuándo va a parar? O sea, ¿se seguirá haciendo a lo largo de todo el sexenio o dijeron, ya llegamos hasta este límite y a partir de aquí ya no se crean ni se despiden más personas? Mire, primero, ahorita le voy a dar la palabra a los colegas para que abunden en los datos, pero lo que quiero señalar es que no es recorte. Por eso siempre estoy enfatizando que estas medidas de austeridad afectaron a muy poca gente en el gobierno federal, y por ello el presidente siempre pone como ejemplo en sus conferencias matutinas que era un sinsentido, un oficio que le llegó firmado por un director general adjunto poniendo un recorte en un trabajador operativo. Eso no es lo que está en curso, no hay recortes, lo que hay es una reorganización de gasto. Incluso estas personas que están con plazas L o con direcciones generales adjuntas no tienen por qué necesariamente considerarse como fuera del gobierno. Al contrario, está el esquema para que se queden con el salario honesto, justo, austero, probo, que le corresponda a su trabajo. Lo que queremos es ya no tener dispendio y sueldos que generen esa burocracia dorada o, como dice el presidente en sus propias palabras, el pueblo pobre con el gobierno rico. Eso es todo, pero no hay recortes para que no se entienda mal. Y vamos a ver cuántos puestos de honorarios, si me permite, maestro Varela. Muchas gracias, secretaria. Comentar que, como usted plantea en la pregunta, los puestos de eventuales están sujetos a la renovación con cada ejercicio fiscal. De hecho, generalmente se hace de manera trimestral o semestral y está sujeto a la disponibilidad presupuestaria. En ese sentido, no son plazas como las del servicio profesional, donde las personas tengan un derecho a una relación laboral. Este año, con motivo de duplicidades principalmente, no se renovó alrededor del 30% de los eventuales. Esto, no, como enfatizó la secretaria, no es un recorte, sino simplemente en razón de duplicidad de funciones y de la política de austeridad, no se renovó el equivalente aproximadamente a 4,000 plazas. Lo que quiero enfatizar no es que haya sido un recorte. Cuando una persona entra de eventual, por ejemplo, para el censo del INEGI va a haber muchos eventuales que van a trabajar durante 3 meses en el INEGI, pero que saben que concluido el censo, concluye también el empleo. Entonces, eso fue lo que este año se hizo por parte de la Secretaría de Hacienda y enfatizar en tono con lo que dijo la secretaria, que en la Secretaría de la Función Pública no hay eventuales, porque precisamente consideramos que este tipo de relación laboral no garantiza todos los derechos del funcionario y también del patrón, en este caso de la Administración Pública. Yo veo con muy buen paso las cifras, la buena voluntad, ya le decía, incluso me permití compartir con ustedes nuestro top 10 de nuestras dependencias y secretarías de Estado que han eliminado en sus nuevos reglamentos las DGAs, y nadie está en contra de la austeridad republicana de Estado. La Ley Federal de Austeridad Republicana fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y con una amplia mayoría, amplísima mayoría en el Senado de la República. Entonces yo no veo resistencias propiamente a que se apliquen. Obviamente lo que hay son inercias y hay lentitudes y hay de hecho la cuestión de que no los reglamentos donde ya no existen las leyes, las direcciones generales adjuntas no están vigentes, pero porque no han entrado en vigor, pero yo supongo que a principios del próximo año va a haber muy buenas noticias al respecto de la austeridad. Es mi convicción, es mi autoexigencia y la exigencia a todo mi equipo. De estas 2.425 que están por cancelarse plazas, ¿cuántas están ocupadas para no tener, o a lo mejor ya no están ocupadas?
Sí, hay un dato de cuántas están ocupadas, a ver si ahorita me dicen, pero hay algunas de vacantes, un alto porcentaje sí están ocupadas, repito, porque todavía hay funciones de acuerdo al reglamento que las exigen estas plazas, pero vamos a caminar para que estas funciones ya no sean ocupadas por las categorías L. Quiero decir respecto a la anterior pregunta que alguien de ustedes había hecho de estas eventuales, de las plazas eventuales, que nuestras políticas de austeridad y la Ley Federal de Austeridad Republicana nos va a permitir a basificar a los miles de doctores, enfermeras y plazas que tienen que ver con la salud, a través del surgimiento de, como ustedes saben, el INSABIN, el nuevo Instituto de Salud Pública. Y eso se genera por la austeridad, por los ahorros, por la aplicación del memorándum, por la aplicación de cero dispendio y cero derroche en el gobierno. Entonces, las plazas sí se van a basificar. Entonces, esa cuestión de la contradicción que nos decía un colega, pues es otro elemento para que se clarifique que no hay contradicción, todo lo contrario. Caminamos rumbo a la basificación, pero de las verdaderas plazas que necesita el gobierno. Y obviamente el ejemplo mejor es el de la salud. El INSABIN se va a nutrir de plazas basificadas a costa de ponerle un hasta aquí a las direcciones generales adjuntas, entre muchas otras plazas que no tienen razón de ser en un gobierno como el nuestro. Y la última, si gustan. Una última pregunta, lado izquierdo. La respuesta de mi compañero. Ah, bueno, dígame, ¿cuál? Ya está, él dice que ya está. Ah, a ver si, ¿quién de ustedes? 4. Sí. La respuesta es 655 ya han sido canceladas, eliminadas, como mencionó la señora secretaria, trituradas, y hay 838 que están ocupadas, entre las que están las 9 que están publicadas en el concurso. Son plazas que, como comentó la secretaria, ejercen atribuciones y requieren una revisión normativa más a fondo para redistribuir esas atribuciones hacia otras plazas. Generalmente están duplicando funciones, pero implican sí un cambio en reglamentos interiores. Como comentó la señora secretaria, está en proceso esta dictaminación de los reglamentos de todas las secretarías. A ver, le voy a decir lo que yo tengo respecto de lo que me entregaron. Llegamos a un gobierno con 2.849 direcciones generales adjuntas. Por eso es que era tan drástico y tan necesario esta medida de austeridad. 2.849. Ahorita le está diciendo que las que están con ocupación por cuestiones de facultades, es decir, de que no estamos pagando aviadores, sino personas que están haciendo, ya les decía en el ejemplo de mi Secretaría de la Función Pública, pues titulares de órganos internos de control, que vamos a recortar a la baja en términos de la retabulación, y así hay ejemplos en cada una de las dependencias, es decir, gente que con facultades muy precisas está ejerciendo en estas plazas, hay 821. Hemos cancelado… Sí, se los vamos a dar en un boletín de prensa. Esta es una conversación adicional a la conferencia que me permití poner. Y nuestro… Pues yo lo tengo aquí de parte de ellos. Yo creo que se equivocó el titular y estoy dándole la cifra correcta. 821. Es 821 a noviembre de 2019. ¿Ok? 655. Están vacantes y van hacia la eliminación. ¿Y había una última? Efectivamente, ahorita hay 9 en concurso, pero yo tengo todavía 10 solicitudes activas mías que yo ingresé a las plazas de director general adjunto a concursarlas. Entonces, yo las tengo activas, no concursé estas últimas 9. Entonces, en realidad, están en proceso más de 19 plazas. Sí. Puede usted tener razón, el asunto es que ni 19, ni 25, ni 9 tienen parangón, tienen que ver con las casi 3,000 direcciones generales adjuntas. Es decir, estamos en un proceso, tienen que tener claridad en esto y evidentemente vamos a redoblar el paso y a exigirnos más.
pero esto va en franca desaparición, las direcciones generales adjuntas. La Sí, última, nombre y medio, por favor. para la última Senyacen pregunta. Flores, del periódico El Financiero. Nada más si nos podría ayudar, secretaria, con el ahorro esperado hacia adelante, ¿no? Y qué es lo que se esperaría en 2020, quizá de estas 821 y las vacantes, ¿no? ¿Cuál es el ahorro esperado? Y una segunda, ¿no le preocupa este tipo de medidas en el caso de organismos como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que el propio titular ha dicho que admite que se le ha ido talento, ¿no? Se le ha ido memoria por estos pues cancelaciones de plazas? Es un organismo donde la mayoría de la vigilancia, la mayor parte de la vigilancia recae en este tipo de plazas que vigilan al sector bancario, a los bancos. ¿Qué va a pasar con estas instituciones donde es fundamental esta plaza de director general adjunto? Gracias. Gracias por su pregunta. No, yo creo que lo que tenemos que construir es una nueva función pública, lo estamos haciendo, estoy muy contenta de que ya no necesitamos de tecnócratas que busquen nada más dinero, sino de especialistas y profesionistas y técnicos y funcionarios públicos que lo que vengan a dar a sus trabajos es la construcción de una nueva ética pública. Entonces, esa es la convicción del presidente, esa es la convicción de la Secretaría de la Función Pública. Yo creo que es la visión hegemónica en este gobierno, más allá del punto de vista que usted expresa y que se ha expresado públicamente. La visión hegemónica es otra. Aquí es construir una nueva ética pública. Y los datos de los posibles ahorros, me voy a permitir pedirle al maestro Edgar Moreno que nos dé alguna reflexión. Bueno, allí nada más comentar, en promedio el costo de una dirección general adjunta es de 1.5 millones de pesos al año, es decir, las 821 plazas que comentaba la doctora que están ocupadas importarían un poco más de 1.200 millones de pesos, 1.231 millones de pesos. Muchas gracias. Vamos a hacerles llegar el boletín de prensa con el señor director general de Comunicación Social. Muchísimas gracias por tu asistencia. Buena tarde. Gobierno de México.